Si alguna vez has pensado en invertir, seguro te has encontrado con tres opciones que aparecen en todas partes: acciones, fondos de inversión y ETF. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cuál de estas opciones es mejor? Cuando empiezas a investigar, te encuentras con información abrumadora. Unos dicen que las acciones son la clave para construir riqueza, otros juran que los ETFs son la mejor opción para diversificar, y algunos prefieren los fondos de inversión porque los manejan expertos. Y al final, terminas más confundido que antes. Pero la verdad es que no existe una respuesta única. Todo depende de tus objetivos, tu tolerancia al riesgo y la forma en que quieres hacer crecer tu dinero. Hoy vamos a desglosar cada una de estas opciones de inversión de manera clara, sencilla y sin tecnicismos innecesarios. Al final, sabrás cuál se adapta mejor a ti y cuándo deberías elegir cada una. Imagina que quieres preparar tu almuerzo, pero tienes tres maneras de hacerlo. Opción 1. Comprar los ingredientes y cocinar desde cero. Tienes control total sobre lo que preparas, pero también necesitas tiempo, habilidad y paciencia para lograr un buen resultado. Opción 2. Comprar un almuerzo ya preparado. Es más conveniente, alguien más cocinó por ti, pero tienes menos control sobre los ingredientes y puede salir más caro. Opción 3. Comprar un paquete con todos los ingredientes premedidos y las instrucciones exactas. No tienes que preocuparte por qué comprar ni cómo prepararlo desde cero, pero sigues participando en la cocina de alguna manera. Estos tres enfoques representan perfectamente las diferencias entre acciones, fondos de inversión y ETF. Las acciones son como cocinar desde cero. Tienes control absoluto sobre qué empresas eliges, cuándo compras y cuándo vendes, pero necesitas más conocimiento y tiempo para hacerlo bien. Los fondos de inversión son como el almuerzo ya preparado. Alguien más, un gestor de fondos, toma las decisiones por ti y administra tu dinero. Pero pagas comisiones y tienes menos control sobre lo que sucede dentro del fondo. Los ETFs son como el kit de ingredientes premedidos, son una combinación de las dos opciones anteriores, porque te permiten diversificar como un fondo de inversión, pero sin depender de un gestor que maneje todo por ti. Teniendo esta imagen en mente, veamos en detalle cómo funcionan cada uno y cuál te conviene más. Empecemos con las acciones, la inversión de máximo control, pero con riesgo y trabajo. Invertir en acciones significa que compras una parte de una empresa. Cuando compras una acción de Apple, Tesla o Amazon, literalmente eres dueño de una fracción de la compañía. Si la empresa crece y sus ingresos aumentan, el valor de tu acción también sube. Y si la empresa paga dividendos, puedes recibir ingresos pasivos solo por tener esas acciones. Ventajas de invertir en acciones. Tienes control total, puedes comprar, vender y ajustar tu cartera cuando quieras. Posibilidad de mayores rendimientos. Si eliges buenas empresas, puedes obtener ganancias más altas a largo plazo. Recibes dividendos y la empresa los paga. Pero también hay desventajas. Mayor riesgo. Si la empresa pierde valor, tu inversión también. Requiere más conocimiento y tiempo. Necesitas analizar bien cada empresa antes de invertir. Si quieres construir una cartera personalizada y estás dispuesto a investigar y aprender, las acciones pueden ser una gran opción para ti. Pero si prefieres una estrategia más automatizada, hay otras alternativas. Vamos con los fondos de inversión, la opción para delegar decisiones. Los fondos de inversión son vehículos financieros donde un grupo de inversionistas pone su dinero en manos de un gestor profesional. Ese gestor decide en qué acciones, bonos u otros activos invertir para tratar de generar rentabilidad. Ventajas de los fondos de inversión. No necesitas ser un experto, un profesional toma las decisiones por ti. Diversificación automática, tu dinero se reparte en varios activos sin que tengas que hacerlo manualmente. Pero hay algunas desventajas. Comisiones más altas. Como hay un gestor administrando el fondo, debes pagar por su trabajo.
Menos flexibilidad, no puedes comprar y vender cuando quieras, ya que los fondos tienen reglas más estrictas. Si prefieres no preocuparte por la elección de activos y quieres una estrategia gestionada por expertos, los fondos de inversión pueden ser una opción cómoda. Pero, si buscas algo más económico y con flexibilidad, los ETF pueden ser una mejor alternativa. Por último, revisemos los ETF, la mezcla perfecta entre acciones y fondos. Los ETF, Exchange Traded Funds, son una mezcla entre acciones y fondos de inversión. Básicamente, son fondos que cotizan en la bolsa como si fueran acciones individuales. Un ETF puede contener docenas o incluso cientos de acciones dentro de él, permitiéndote invertir en varias empresas con una sola compra. Ventajas de los ETF. Diversificación instantánea. Inviertes en muchas empresas a la vez sin comprar acciones individuales. Costos más bajos. Generalmente tienen comisiones más bajas que los fondos de inversión. Fácil acceso. Puedes comprarlos y venderlos como si fueran acciones. Desventajas. Menos control que comprar acciones individuales. No puedes elegir qué empresas específicas forman parte del ETF. Algunos ETF pueden seguir el mercado en lugar de superarlo. No todos generan altos rendimientos, algunos solo replican índices. Si buscas diversificación sin pagar comisiones elevadas y con la flexibilidad de las acciones, los ETFs son una excelente alternativa. Hasta este punto hemos visto cómo funcionan las acciones, los fondos de inversión y los ETF. Pero dime algo, si tuvieras que elegir hoy, ¿en cuál de estas opciones invertirías primero? Déjamelo en los comentarios. Compartir tu elección puede ayudar a otros que estén en la misma etapa de decisión. Cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas, y la mejor para ti dependerá de tus objetivos financieros. Si buscas más control, las acciones pueden ser para ti. Si prefieres delegar decisiones, los fondos de inversión pueden ser la mejor opción. Y si quieres un equilibrio entre diversificación y flexibilidad, los ETF pueden ser lo que necesitas. Pero aquí viene la clave, invertir no se trata solo de elegir un activo, sino de desarrollar una estrategia que te ayude a construir y hacer crecer tu dinero de manera sostenible. Porque saber en qué invertir es importante, pero saber cómo hacerlo bien es lo que realmente marca la diferencia. Si quieres seguir explorando cómo mejorar tus inversiones y optimizar tu estrategia financiera, te recomiendo comenzar con esta siguiente estrategia. Nos vemos en el próximo video.